voz de los protagonistas. En Contextos. Gracias por seguir con nosotros en Contextos, y hoy tenemos la oportunidad de platicar con el licenciado Ricardo Anaya, quien está fungiendo como precandidato de Por México al Frente y que está de visita en la comarca lagunera, y quiero agradecer de una manera muy especial la oportunidad que tenemos de tener esta conversación. Ricardo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Marcela, me da muchísimo gusto saludarte y un saludo a todo el auditorio. Gracias. Empecemos por esto. Tanta inteligencia mostrada en las disertaciones, en la manera de sortear las preguntas, las mesas de debate, tu francés, tu inglés, haber ganado el lugar a Rafael Moreno Valle, a Margarita Zavala, al propio Mancera, el mote del niño maravilla, luego del joven maravilla, tus 38 años, tu meteórica carrera política. ¿Cualquiera pierde el piso? Yo creo que hay que tener los pies bien puestos en la tierra. Creo que la humildad es una virtud fundamental para la política. Nunca apartarse de la realidad. Creo que algo que ayuda muchísimo es estar siempre cerca de la familia y con los pies bien puestos en la tierra y conscientes de que hay un motivo superior en esta lucha. El país no va bien, hay muchísimos problemas. Y detrás de los problemas del país hay sufrimiento de la gente. El tema de la corrupción es verdaderamente grave en México. Coahuila es un ejemplo, pero lamentablemente es un problema nacional. Ahí están los datos que acaba de publicar Transparencia Internacional. De todos los países de América Latina y el Caribe, México ocupa el último lugar de la tabla en materia de sobornos. El tema de la violencia es gravísimo, Marcela. 2017 cerró como el año más violento de los últimos 20 años en nuestro país, y son cifras oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por cierto, un tema generalizado en el territorio nacional. Cuando uno ve de 2014 que se presentó la nueva estrategia de este gobierno a la fecha, en 30 de los 32 estados aumentó la violencia. Y por incluyendo supuesto, los gobernados por el Partido de Acción Nacional. Sí, que lo que nosotros sostenemos es que cuando un problema está generalizado en todo el territorio nacional, cuando el problema está en 30 de 32 estados, pues hay una estrategia nacional que no está funcionando, que nos tenemos que replantear. Decía Einstein que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Lo que se está haciendo simple y sencillamente no funciona. Frente a esta realidad de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades, de inseguridad, de corrupción, pues la pregunta central en este proceso electoral es si queremos continuar con estos errores de gobierno o si nos planteamos un cambio con seriedad. Lo que representa el candidato del PRI es justamente la continuidad de las fallas, de los problemas que hoy arrastramos con este gobierno, y hay dos alternativas de cambio que podemos coincidir, por cierto, en el diagnóstico. Yo puedo coincidir con López Obrador en el diagnóstico, es decir, en que hay pobreza, en que hay desigualdad, en que hay inseguridad, en que hay violencia, pero la diferencia está en las soluciones que planteamos. El problema con él es que suele equivocarse en la solución, suele plantear ideas que ya son muy viejas, muy antiguas y que además no han funcionado donde se han intentado. Podría poner varios ejemplos. Frente a ese tipo de cambio, de ideas ya viejas que no han funcionado, lo que nosotros proponemos es un cambio inteligente con visión de futuro que realmente nos permita resolver los grandes problemas que hoy tiene el país. Yo estoy convencido, México se merece un gobierno honesto, que se ejerza con valores, con principios, y un gobierno eficaz que dé resultados en beneficio de los ciudadanos. Ricardo, las reformas de Enrique Peña Nieto necesitan reformas de Ricardo Anaya, una vez que el voto le favorezca. Ha habido problemas gravísimos de implementación, por eso no están funcionando en buena medida las reformas. Un ejemplo es el tema educativo. Sí es importante evaluar, pero más importante que evaluar, es importante capacitar a los maestros, porque el elemento más importante en un salón de clases para que los niños puedan aprender, pues es justamente la maestra, el maestro. Y entonces este gobierno se enfocó solamente
en la parte punitiva del lado de la evaluación, cuando el acento había que ponerlo justamente en la formación, en la capacitación, en darles todas las herramientas. Tenemos extraordinarias maestras y maestros en nuestro país. Lo que tenemos que hacer es darles las herramientas que necesitan para poder dar resultados frente a grupo. Lo mismo ha ocurrido con muchas otras reformas que se hicieron en el sexenio. El problema no está tanto en la reforma misma, sino en la deficiente implementación de las mismas. Eso es lo que vamos a corregir. ¿Sería lo mismo para la reforma energética, que por cierto en este momento está poniendo en un caos a la economía del país, con un aumento desmesurado de las gasolinas, del gas, de la tortilla 17 pesos, una inflación que por supuesto rebasa las expectativas creadas por el Banco de México? ¿Qué se necesita hacer para controlar la economía? Esto que dices es absolutamente cierto y es parte del problema que necesitamos corregir, es parte de los errores, de las fallas de este gobierno. Tenemos la inflación más alta desde que empezó, digamos, este siglo, de los últimos 17 años o más, porque el aumento generalizado en los precios es mayor que el que habíamos tenido prácticamente en 2 décadas. Este gasolinazo nuevamente al que tú te refieres de estos días es un reflejo de estos errores, de estas fallas de implementación del gobierno. Pero estas fallas de implementación tienen que ver con que se hicieron las reglas, pero no se obedecen a las reglas. ¿Tiene que ver con falla humana o con una falla legislativa? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver fundamentalmente con un error de implementación, con ineficacia, con falta de capacidades del gobierno. Y algo que es absolutamente real: detrás de la mayoría de los problemas en nuestro país está el problema de la corrupción, que a su vez se refleja en muchos otros aspectos. Es decir, detrás de la implementación de las reformas hay problemas de corrupción. Detrás de la falta de crecimiento económico, publicó recientemente el Foro Económico Mundial datos para México. El principal obstáculo, Marcela, para que haya inversión productiva y para que pueda crecer la economía y se generen empleos para el caso de México, no dicho por mí, dicho por el Foro Económico Mundial, es justamente la corrupción. Detrás de los problemas de seguridad también hay problemas graves de corrupción. Esta colusión que se da entre autoridades criminales explica los problemas de seguridad. Entonces me parece que el tema central que tenemos que atacar, que tenemos que resolver, y Coahuila es un muy buen estado para plantearlo, es justamente el combate a la corrupción que tanto daño le hace al país en todas las esferas. Sabemos el qué. ¿Y tú sabes el cómo? Sí, nosotros tenemos propuestas muy concretas. Déjame platicarte algunas. Primero, muerte civil para los corruptos y para las empresas que se involucren en corrupción. ¿Qué quiere decir muerte civil? Que quien cometa un acto grave de corrupción como funcionario público nunca más en su vida pueda volver a ser servidor público. Que se la piensen muy bien, porque de entrada la consecuencia es: nadie puede volver a ser servidor público. Una empresa que se preste a un acto de corrupción nunca más le puede volver a vender un solo bien, un solo servicio al gobierno. Segundo, vamos a plantear una reforma para que ningún pago se pueda volver a realizar en efectivo, ni en el gobierno federal, ni en los gobiernos estatales, ni en los gobiernos municipales. Que el 100% de los pagos tengan que ser transferencias bancarias, transferencias electrónicas, para que podamos seguir la huella del dinero. Mucho del dinero que se roba es justamente a través de pagos en efectivo, en donde terminan desviando los recursos. Y otro tema fundamental: romper el pacto de impunidad. Un problema muy grave que vemos aquí mismo en el estado de Coahuila es que hay esta pésima costumbre de que el que llega al gobierno le cuida las espaldas al anterior. Yo estoy seguro de que el nuevo gobernador de Coahuila no va a tocar ni con el pétalo de una rosa a los Moreira. Ese es el problema, ese es el pacto de impunidad. Donde nosotros hemos ganado elecciones como frente, como coalición, hemos roto el pacto de impunidad. Ganamos las elecciones en Veracruz, no hubo venganza, pero sí justicia. Se recuperaron más de 1,000 millones de pesos que se había robado el exgobernador y hoy está en la cárcel. Lo mismo en el caso de Quintana Roo. Había habido un desvío millonario de dinero, compra de tierras. Hoy el exgobernador de Quintana Roo, gracias a que nosotros ganamos las elecciones,
se hizo justicia y está pagando las consecuencias también en la cárcel. En el caso de Chihuahua, ahí hay otro ejemplo muy concreto con un gobernador muy valiente que es Javier Corral, también emanado del Partido Acción Nacional, de tal manera que tenemos propuestas muy concretas, no solamente tenemos claro el qué, sino también el cómo. Aquí he dado 3 ejemplos concretos: muerte civil a los corruptos, primero; segundo y fundamental, romper el pacto de impunidad; y tercero, ningún pago en efectivo en disposición legal, ni en el gobierno federal, ni en los estatales, ni en los municipales. Estamos sobre el tiempo. Solamente Rubén Moreira Valdés acaba de ser nombrado como secretario de Acción Electoral del CEN, del Partido Revolucionario Institucional. Es un premio a las elecciones en Coahuila. Es verdaderamente increíble. Es decir, están documentados los casos de corrupción aquí en el estado de Coahuila. Desviaron cantidades millonarias a través de empresas fantasma, lo sabemos todos. Es decir, el gobierno le contrataba un servicio a una empresa, le pagaba el dinero, la empresa no realizaba el servicio y desviaban el dinero. Está eso documentado. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en Coahuila, como se salieron con la suya, como sigue gobernando el PRI, pues hay un pacto de impunidad. Es decir, quien llega le cuida las espaldas al anterior, y eso permite que las cosas queden impunes, es decir, que no haya castigo. Eso es lo que se tiene que terminar, y ese es el principal planteamiento que yo vengo hoy a hacer a Coahuila. Ricardo, muchas gracias por estos minutos de conversación con el público de La Laguna. Al contrario, gracias a ti, Marcela, y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Ricardo Anaya estuvo con nosotros. Vamos a ir a la pausa, regresamos enseguida.